Si hubiera sabido sobre el trastorno del desarrollo, no te habría tenido. Eres una existencia innecesaria para nuestra familia. Cuando mi madre me dijo esto, mi mundo se volvió completamente oscuro. Vamos, a partir de ahora comienza una nueva vida para los tres de nosotros. Mi padre sacó la cabeza por la ventana del coche y lo declaró en voz alta frente a nuestros abuelos. Casa vacía. Mis padres me dejaron atrás riendo mientras se iban. Mientras veía el coche alejarse, todo lo que pude hacer fue quedarme allí, congelada. A la edad de 10 años, mi nombre es Tracy. Estoy cumpliendo 25 años. Tengo un hermano gemelo, Tony, y solía vivir con él y nuestros padres, pero hemos estado viviendo separados por más de 10 años. La razón es debido a un pasado así. Mi padre era un empleado regular y mi madre trabajaba a tiempo parcial mientras era ama de casa. Era una familia ordinaria en cualquier lugar. Sin embargo, un cambio significativo ocurrió cuando estábamos en la escuela primaria. Una vez que comenzaron los estudios escolares, los talentos de mi hermano se hicieron prominentes y siempre se esperaba que obtuviera calificaciones perfectas en las pruebas. Tony es maravilloso, obtuviste una puntuación perfecta de nuevo, eres talentoso y seguramente te convertirás en alguien grandioso en el futuro, decía mi madre con una sonrisa y mi padre se reía en voz alta. Exactamente, podría convertirse en un erudito, un médico o tal vez un atleta. Al menos no tendrá que preocuparse por el dinero. Mientras tanto, lejos de obtener calificaciones perfectas, yo me distraía con los sonidos de los compañeros de clase moviendo sus sillas o usando lápices mecánicos y no podía concentrarme en clase, lo que llevaba a regaños regulares de los maestros desde una edad temprana. Mientras yo era a menudo reprendida, mis padres gradualmente comenzaron a enfocarse más en mi hermano. Las comidas siempre eran lo que a mi hermano le gustaba y solo él era llevado a salidas y diversión, y cada vez que quería algo, podía tener cualquier cosa que deseara. En contraste, a menudo era descuidada. Si en ese momento hubiera hablado con maestros u otros adultos sobre cómo mis padres me trataban, quizás algo podría haber cambiado, pero no podía decir nada. Luchaba por hablar y expresar mis propias emociones. No puedo organizar bien mis palabras y se dispersan. Ahora que soy adulta, de alguna manera puedo comunicar mis pensamientos, pero aún a veces soy malinterpretada, incluso cuando creo que estoy respondiendo adecuadamente sin entender la intención de la otra persona, a veces doy respuestas irrelevantes. Según mi madre, nací con un trastorno del desarrollo leve y, aunque gradualmente he podido hacer más como adulta, todavía tengo muchas dificultades y, de niña, era difícil de manejar para los adultos. Sin embargo, eso no es razón para descuidarme y continúo creciendo. Mis padres, que me consideraban una niña ingenua, a menudo me menospreciaban e insultaban en comparación con mi talentoso hermano. Ahora podría argumentar contra tal actitud de mis padres, pero en ese momento mis padres tenían autoridad absoluta y simplemente sonreí y aguanté sin rebelarme contra ninguna palabra o acción. La relación con mi hermano, que era cercano a mí durante mi infancia, también comenzó a cambiar a medida que él crecía. Mi excelente hermano no intentaba entenderme y comenzó a mirarme de manera extraña. No me hables en la escuela, es bueno, nuestras caras son diferentes. No quisiera que nadie piense que somos hermanos. Cállate porque eres estúpida, dijo. Antes de darme cuenta, las palabras amables de mi hermano habían desaparecido y me despreciaba como si yo fuera asquerosa y eventualmente me ignoraba completamente. Naturalmente, mis padres no prestaban atención a cómo él me trataba. Simplemente ya no recibía atención o afecto de mis padres y mis días se reducían a recibir cuidados mínimos. En días especiales como cumpleaños o Navidad, mis padres llevaban a mi hermano a comer. Para mí no había pasteles especiales, golosinas o regalos, solo una comida preparada del supermercado con una etiqueta de descuento y yo me quedaba sola para cuidar la casa. Incluso durante las celebraciones de Año Nuevo, era lo mismo para mí.
Te quedas en tu habitación porque no puedo concentrarme contigo alrededor, dijo mi padre, y mi celebración de Año Nuevo consistió en comer bocadillos sola en mi habitación, esforzándome por escuchar las voces felices desde la sala. No necesitas materiales de estudio, ¿verdad? Ya que no puedes hacer nada, dijeron mis padres de manera tan directa, y solo a mi hermano le dieron un escritorio y materiales educativos. Perdí completamente la motivación para estudiar y mis calificaciones continuaron descendiendo. Sentía que no tenía lugar en la escuela ni en casa, pero había dos adultos en quienes realmente confiaba, mis abuelos, que vivían lejos. Tomaba más de 2 horas en coche para visitarlos y, aunque no podíamos verlos a menudo, se me permitía acompañar a mi familia a visitarlos 2 veces al año durante las vacaciones de verano y fin de año, bajo la condición de que no hablara una palabra. La casa de mis abuelos estaba en un campo rico en naturaleza, lo que podría haber parecido aburrido para mi hermano y mis padres, pero para mí era un lugar maravilloso. Estaba fascinada por los hermosos colores y paisajes creados por la naturaleza, y mientras mi hermano estaba ocupado estudiando, yo jugaba con los lápices de colores que traía, coloreando en la parte de atrás de folletos para coincidir con el paisaje. Mis padres y mi hermano me miraban con desdén, pero mis abuelos colgaban mis dibujos en el refrigerador diciendo: «Es un hermoso dibujo del atardecer». Sentí una alegría sin precedentes, no solo porque colgaron mis garabatos, sino porque entendieron lo que quería expresar sin palabras. Ciertamente, mis abuelos amaban a mi hermano y no me trataban especialmente, pero eran los únicos que nos amaban a los gemelos por igual. Por lo tanto, los días que podía ver a mis abuelos 2 veces al año eran mi apoyo emocional. Entonces, cuando teníamos 10 años, en un día aún frío de marzo, justo cuando habían comenzado las vacaciones de primavera, mis padres anunciaron de repente: «Hemos vendido nuestro apartamento». Me confundí por lo que querían decir. Mi hermano resopló de risa. «Eres realmente estúpida, se ha vendido. Nos espera una nueva vida en una nueva casa, mudándonos». «Si se vende la casa, ¿dónde viviremos? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Cuándo es la mudanza?», pregunté. Abrumada por la noticia repentina, mi padre gritó enojado: «Cállate. Tus charlas siempre son inútiles, es porque no te diste cuenta, aunque hemos estado preparándonos por mucho tiempo. Empaca tus cosas rápidamente». Hasta entonces no me había dado cuenta, pero la sala ya estaba empacada porque estaba confinada en mi habitación. No había notado que las cosas alrededor de la casa habían ido desapareciendo gradualmente. Mientras entraba en pánico, contuve las lágrimas y empaqué mis pertenencias en cajas de cartón. Sin embargo, solo pude llevarme algunos juguetes y solo la cantidad mínima de ropa, ya que era vacaciones de primavera. Mis pertenencias eran en su mayoría lo que traía de la escuela y terminé empacándolas rápidamente. «Estoy lista, todo está empaquetado en cajas. También tengo mi mochila escolar, pero cualquier otra cosa, no lo necesitamos, tu informe. Solo súbete al coche rápidamente». «Está bien, lo entiendo». Mi padre lanzó mi caja de cartón al maletero del coche de manera brusca y me subí al coche sosteniendo mi mochila escolar. Sin embargo, Tony, quien usualmente se sentaba a mi lado, no estaba allí. «Tony no está aquí, ¿dónde está Tony? No podemos ser solo los 3, ¿vamos a faltar algún equipaje?». Mi madre me reprendió severamente y me quedé en silencio. «Es difícil entenderte. Les dimos a tu hermano algo de dinero de bolsillo y lo dejamos salir a jugar. Quédate en silencio, si entiendes». En el silencio, miraba distraídamente los árboles florecientes fuera del coche, pero de repente, una luz de esperanza parpadeó en mi corazón. Tal vez, así como solían sacar solo a mi hermano, esta vez solo me llevaban a mí a algún lugar divertido. Mis padres quizás estaban intentando sorprenderme con la mudanza. Sin darme cuenta, sonreí inconscientemente. Mis padres estaban hablando tranquilamente sobre algo. En ese momento, estaba demasiado emocionada para preocuparme por lo que se decía.
Sin embargo, nunca soñé que esta alegría más tarde sería traicionada. Eventualmente, me dormí y fui despertada de repente por la voz alta de mi madre. Despierta rápido. Toma tu mochila escolar y sal del coche. Sin saber dónde estaba, salí del coche y me asombré ante la escena frente a mí. Estaba frente a la casa de mis queridos abuelos. Jay, abuela, abuelo. Traté de abrir la puerta con energía, pero de repente, quedé congelada. La puerta no se abría, estaba cerrada. Mamá, no puedo entrar. ¿Eso es así? Es un día de semana hoy, así que probablemente aún están trabajando. Pero acabo de llamarlos, así que volverán pronto. Nos vemos. Mi padre colocó bruscamente mi caja de cartón frente a la entrada y volvió inmediatamente al coche, sintiéndome ansiosa. Rápidamente agarré la mano de mi madre. Espera, ¿a dónde vas? Mamá, papá, espera. ¿Vamos de regreso? No podemos dejar a tu hermano solo, ¿verdad? ¿Qué? Tu hermano entró a una prestigiosa escuela primaria privada que asegura progresión a través de los grados. Ya ha decidido transferirse allí comenzando el próximo trimestre. Vendimos el apartamento como parte de la matrícula y nos mudamos a una nueva casa para él, pero tenerte aquí lo distrae y también añade costos extra de alimentación. Con el nuevo trimestre comenzando, esta es tu oportunidad para quedarte aquí. Espera, ¿qué está pasando? ¿Estoy cambiando de escuela? ¿Voy a una escuela diferente? Eso es exactamente lo que me molesta. Cuando mi madre elevó su voz enojada, estaba sin palabras. Siempre has sido una carga para mí desde que eras pequeña, tus calificaciones son pobres y tu apariencia está por debajo del promedio, ni siquiera puedes sostener una conversación adecuada. Tu hermano es un niño tan bueno, ¿por qué siempre causas problemas? ¿Y si algo mal? Si es así, lo siento. Dije, llorando. No necesito una suegra que solo dice cosas para aparentar. Si hubiera sabido sobre tu trastorno del desarrollo, no te habría tenido. Eres una existencia innecesaria para nuestra familia. Cuando mi madre me dijo esto, mi mundo se volvió completamente oscuro. Vamos, a partir de ahora comienza una nueva vida para los tres de nosotros. Mi padre sacó la cabeza por la ventana del coche y lo declaró en voz alta. Debo detener de alguna manera a mis padres, no vayan, no me dejen atrás. Papá, mamá, ¿soy realmente una mala hija? Las palabras giran en mi mente y cuando trato de hablar, las palabras correctas simplemente no salen fácilmente. Mientras intentaba desesperadamente mover mi boca, mi madre simplemente me miró de reojo y se subió al coche. Lo siento por la espera, ya que hemos venido hasta aquí, compremos un pastel famoso de por aquí y comámoslo con Tony. Todo lo que pude hacer fue observar en blanco cómo mis padres me dejaban atrás. ¿Estás bien, Tracy? Tracy, intenta. Abuelo, que vi a través de mi visión borrosa. Eran las caras de mis abuelos mirándome con preocupación. Para cuando me di cuenta, ya se había oscurecido. Mientras esperaba que mis abuelos regresaran, parece que me había dormido sin darme cuenta. Tus manos están frías y tu rostro está pálido. Mi abuelo me envolvió en un jersey, me llevó en su espalda y me llevó a una habitación cálida. Mis abuelos se movían rápidamente y hablaban en tonos muy enojados. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando Tracy allí? No podían creerlo, viendo un mensaje cuando por casualidad miraron su teléfono en el trabajo. Hemos dejado a Tracy frente a la casa. Ambos regresaron corriendo a casa inmediatamente. Habría sido un desastre si no me hubieran encontrado en ese momento. Mi abuelo trabajaba como artesano y mi abuela trabajaba diligentemente en un restaurante local. A pesar de conocer sus vidas ocupadas, mis padres no los contactaron con anticipación, solo enviaron un mensaje ese día y la comunicación terminó así, de repente. Eso me hizo darme cuenta dolorosamente de lo insignificante que era para mis padres. Mientras tomaba un sorbo de la leche caliente que mi abuela me dio, su calor relajó mis sentimientos y no pude parar mis lágrimas.
Mi abuela acarició suavemente mi espalda y me consoló mientras lloraba. Mientras tanto, mi abuelo de repente se puso de pie y llamó a mi padre, pero la discusión escaló y finalmente terminó la llamada golpeando el receptor. Tracy, hablé con tu papá, pero parece que no podemos comunicarnos correctamente. ¿Puedes decirme qué pasó? A través de lágrimas, le expliqué los eventos que llevaron a este momento. Mi historia estaba más desorganizada de lo habitual, pero mis abuelos solo escucharon tranquilamente. Ellos dijeron: eres una existencia innecesaria porque tienes un trastorno del desarrollo, que hubiera sido mejor si no hubieras nacido. Mi mamá y papá van a crear una nueva familia con Tony. Chupé las palabras, estaba envuelta en un cálido abrazo. Mi abuela me abrazó fuertemente. ¿De qué estás hablando? Respondí. Eres un niño maravilloso. No importa lo que diga cualquiera, eres irreemplazable para nosotros. Estoy verdaderamente feliz de que hayas nacido, pero el valor de una persona no está determinado por su inteligencia o apariencia. Tu abuelo y yo somos solo ancianos ordinarios que hicieron 10 escuelas prestigiosas, pero hemos vivido nuestras vidas aprovechando lo que somos buenos. Tal vez no seas bueno en la academia, pero tienes un talento para la sensibilidad y la expresión. Ese es un talento irreemplazable que es único tuyo. Sí, ya no hay adultos aquí para hacerte sentir triste, así que no tienes que preocuparte. Lo siento por no haberlo notado hasta ahora. Has estado haciendo lo mejor que puedes, dijo mi abuelo, acariciando mi cabeza en disculpa. Estaba abrumada con emoción y rompí en llanto. Mis abuelos me abrazaron fuertemente hasta que mis lágrimas se detuvieron. Después de eso, comencé a vivir con mis abuelos. Me inscribieron en una pequeña escuela primaria local donde los maestros eran muy comprensivos. Uno de ellos fue la primera persona, además de mis abuelos, que realmente me entendió porque es una zona rural con pocos estudiantes. Implementaron un programa educativo adaptado a las necesidades individuales que tuvo en cuenta mis características y ayudó a progresar mis lecciones. Gracias a eso, mis calificaciones, que antes eran pobres, empezaron a mejorar significativamente. Aunque luchaba con la comunicación, llegué a aceptar mis rasgos únicos y eventualmente hice amigos. Empecé a vivir una vida relajada tanto mental como físicamente y encontré lo que realmente quería hacer. Han pasado 15 años. Durante ese tiempo, nunca escuché de mis padres ni de mi hermano y antes de darme cuenta, sus direcciones y números de teléfono habían cambiado, justo cuando las caras de mis padres y mi hermano se desvanecían de mi memoria. Ese día, de repente, llegó. Abre la puerta, estás allí, ¿no? El sonido de alguien golpeando la puerta violentamente destrozó la calma de la madrugada. Mis abuelos ya estaban despiertos y yo todavía somnolienta, me dirigí a la entrada. Después de dejar a tu propia hija durante más de una década, ¿qué quieres ahora? Ahora, sobresaltada por la voz enojada de mi abuelo, di un salto en el coche. Miré y vi a mi madre, que recordaba siempre bien arreglada, pero la mujer frente a mí parecía desgastada y cansada. El hombre al lado de ella tenía barriga, muy lejos de la figura antes delgada de mi padre, sonriendo amablemente. Los dos extendieron sus manos de manera amistosa. Evité sus manos y les miré con furia. Si son mis padres, ¿por qué han venido? No hables como si fuéramos extraños. Vinimos a hablar. Sí, somos plenamente conscientes. Parece que este taller está obteniendo bastante beneficio ahora. Papá está envejeciendo y como gerente y artesano, está llegando a sus límites, ¿verdad? Por eso hemos vuelto. Pensé que tomaría el control del negocio y escuchamos que nuestra querida hija está destinada a heredar de él. Eso debería ser nuestro para recibir. Mi abuelo resopló ante las palabras de mi padre. Oh, viniste de regreso para obtener una parte de las obras e incluso tomar el control del negocio. ¡Qué presuntuoso! Un aficionado sin conocimiento básico de la artística del vidrio, tomando el control de nuestro taller. Ya hemos decidido nuestro sucesor, ¿qué, Tracy? Ella lo tomará,
es una genio. Qué ridículo, esta niña que no puede hacer nada. Como si interrumpiera a mi padre, mi abuela lanzó un periódico a su cara. ¿Qué estás haciendo? Mira dentro, tonta, hay un artículo sobre este taller. Mi padre hojeó el periódico, sus ojos se agrandaron mientras alternaba entre mirarme a mí y al periódico en shock. Artesano de vidrio joven de un taller local reconocido a nivel mundial, era un artículo de una entrevista reciente. Cuando era estudiante de secundaria, me había fascinado el trabajo de mi abuelo. Empecé a ayudar en el taller y alrededor de ese tiempo, inicialmente solo era una asistente, pero a medida que empecé a involucrarme activamente en la artística del vidrio, rápidamente me convertí en aprendiz en el taller de mi abuelo. Reconocida por mis habilidades por mi abuelo, me apasioné por capturar el atractivo de la naturaleza y el vidrio. Hace unos años, finalmente completé la pieza que soñaba hacer y comencé a venderla. Se volvió popular en las redes sociales y rápidamente gané reconocimiento, convirtiéndome en una destacada artesana del vidrio. Ahora incluso recibo pedidos de restaurantes y tiendas en el extranjero y hemos expandido nuestro taller con más artesanos y lanzado ventas en línea. Eres, en efecto, nuestra hija, no como ese hijo tímido inútil, mi padre me elogiaba exageradamente. Eres, en efecto, nuestra hija, no como ese hijo tímido inútil. Mi madre asentía con entusiasmo. Timidiosa y sin utilidad, sorprendida por las palabras tan opuestas a mi memoria de mi hermano. Escucha, ese inútil Tony, mi madre comenzó a hablar entusiasmadamente. Según ella, mi hermano se había graduado de la universidad y consiguió un trabajo en una empresa de primer nivel. Todo iba bien inicialmente, sin embargo, siendo elogiado como excelente durante años, se volvió arrogante y inesperadamente frágil, azotado por las duras olas de la sociedad. Enfrentó el fracaso en poco tiempo y renunció a su trabajo menos de un año después de empezar. ¿Puedes creerlo? Solo un pequeño regaño y renunció a su trabajo. Nunca podría imaginarlo. Ahora, él casi siempre se queda en su habitación, apenas sale, excepto para el baño o la ducha. Renunciamos a nuestros trabajos porque Tony había empezado a trabajar. Hey papá, dejando de lado el tema de la herencia, tienes dinero, ¿verdad? ¿No puedes cuidarnos a los tres o incluso solo a nosotros dos? Ante las palabras de mi padre, la expresión de mi abuelo se volvió de asombro. ¿Ustedes dos solo se preocupan por ustedes mismos? Él aún es joven, él lo resolverá. Si se decide que nos quedemos aquí, él de alguna manera lo manejará. Ya no es un niño. Es imposible para nosotros encontrar nuevos trabajos a nuestra edad. Hey papá, escucha la solicitud amorosa de tu hijo, dijo mi abuelo, perplejo pero tranquilo. Por ahora, planeo enfocarme en criar a mi hijo. No tengo el lujo de tiempo para examinar a los hombres. A pesar de pensar esto, terminé intercambiando información de contacto con un compañero de clase de la escuela secundaria cuando lo encontré en el hospital durante una prueba de alergia. Él era enfermero, extremadamente ocupado, y nuestra relación continuó con correos electrónicos ocasionales en medio de nuestras vidas ocupadas. Por casualidad, la prueba confirmó que efectivamente tenía alergia a los gatos. Realmente me gustan los gatos, así que fue decepcionante. Unos años después de decir vamos a cenar, cuando las cosas se asentaron, finalmente empezamos a salir y después de varios años más nos casamos. Durante un largo periodo, mi hermano y yo nos tomamos el tiempo para determinar si él era adecuado para ser padre de mi hijo. Ahora construiremos la felicidad juntos. Durante un largo periodo, mi hermano y yo nos tomamos el tiempo para determinar si él era adecuado para ser padre de mi hijo. Ahora construiremos la felicidad juntos. Sin embargo, justo cuando mi hermano se estaba acostumbrando al trabajo del taller y comenzando a ser reconocido por todos, parece que nuestros padres de repente lo contactaron. Tony, ¿dónde estás y qué estás haciendo?, dijo mi padre. Se está poniendo peligro aquí, en el peor de los casos podríamos terminar en un barco pesquero. Por favor, ayúdanos.
Ignorando cualquier mención del bienestar de mi hermano después de que lo dejaron atrás y enfocándose solo en sí mismos, mi hermano perdió completamente la paciencia. Luego cambió todos sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico, cortando cualquier medio de contacto de nuestros padres. Me pregunto si esos dos están trabajando en el mar ahora, pensé. Como resultado, tanto mi hermano como yo nos sentimos realmente aliviados de haber escapado de esos padres. La mesa de la cena, rodeada de mis abuelos, mi hermano y yo, quizás no tenía platos especiales, pero se sentía cálida y reconfortante en un plato ligeramente deformado hecho por mi hermano. Había puré de papas cocinado por mi abuela, mi abuelo disfrutaba de su cerveza en un vaso que yo hice. Finalmente, estaba sintiendo una felicidad que no podía experimentar.